Si desvelarte te provoca sufrimiento. Si la cruda te dura más días. Si tus programas favoritos ya son clásicos. Y ni hablar de tus bandas favoritas. Si muchas veces dices frases que comienzan con ¿recuerdas cuándo? O si parece que todo pasó hace muy poco. Estás en el lugar correcto, te entendemos. Bienvenidos, ancianos. Comenzamos con Rodillas Crujientes. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Rodillas Crujientes. En su episodio número 33. Apenas si te acordaste. Yo sé. Sí, ni porque es nuestra edad. Claro que no. Yo tengo 30. 30. es. Y hoy tenemos a nuestra invitada más recurrente. Especial. Sí, eres especial. Sí. Sí, gracias. Que nadie te diga lo contrario. Sí, soy. Porque nadie brilla más que yo. Literal. Ya no sigan. Pueden proseguir. Ay, qué calor. Ay, sí. Y bueno. Hoy, Chucky, hazte para allá. Ajá. Va a salir otra vez. Ya sé, como el otro. Hoy, como lo dijimos al final del episodio pasado casi, tenemos un tema que yo creo, o en el cual yo creo que tú tienes mucho que decir. ¿Crees? Sí, sí. ¿Por qué? Explícame. Creo que es parte como, ¿qué? Sigan hablando, yo estoy coqueteando con la cámara. No, Como siempre. creo que es parte esencial de tu manera de ser. Esencial. Sí, De mi manera de ser. sí. Por eso tienes mucho que decir acerca del tema. Puede ser. Puede que tengas razón, como casi siempre. Casi. Sí. Entonces, el tema a tratar el día de hoy, a discutir, a debatir, a consensuar Dialogar. y demás sinónimos, Anexos. es la música de protesta. Uy. Es que fíjate que cuando veíamos documentales acerca del tema, Ujú. que vimos hace poco la serie documental de Netflix de Rompan Todo, Ajá. esa habla más de Latinoamérica, y hace un día, ayer, antier, vimos el documental de Gimme the Power de Molotov, y algo que Pero sigan. algo tienen en común estas, aparte de la música y del tema, Hablen. ¿Qué? y aunado a una frase que leí en la semana, decía que cada época tiene la música que merece. No hay. Ay, yo con reggaetón. Exactamente. Sí, justo. Entonces, ese es exactamente el punto, ¿no? Eso sí jamás. Y además de esto, creo que al menos en nuestra infancia o en nuestro tiempo, creo que hubo una época en la que sí hubo bastante música de protesta que sigue vigente hasta el día de hoy, pero eso tiene aparte otra vertiente, que es que ya no hay más, parece que ya no hay más. Pero fíjate, ahí sí difiero un poquito contigo. En nuestra infancia yo creo que fue cuando menos hubo música de protesta. Pero me refiero a nuestra infancia, ya a lo mejor más bien adolescencia. Sí, más o bien sea, adolescencia. Yo creo que ahí fue cuando se retomó, pero en nuestra infancia era la música prohibida prácticamente, ¿no? No tenía como mucha cabida en la sociedad. Y pues ese es el tema que nos gustaría, o vamos más bien, a tocar el día de hoy. Entonces, estuvimos viendo algunos artículos y algunas ¿cómo decirlo? Referencias a esa música de protesta, pero básicamente, para ti,
Por ejemplo, ¿qué es la música de protesta? Pues eso, ¿no? ¿A poco? Sí. Bueno, es hasta aquí el episodio de hoy. Pues Pues sí, o sea, es música. Hoy traes un buen de ganas, se ve. Vengo así como dispersa. O sea, no es de que no tenga ganas. Vengo dispersa. Es que Es el calor. es el calor. Sí. Sí. Es que dormí mucho y mi mente todavía está en mi recámara. ¿Qué? Pues sí, también. Pues es la música que como que saca a relucir como todos los problemas sociales que hay, ¿no? Y aparte ir en contra del sistema, ¿no? Saca como todo aquello de lo que no se habla comúnmente, de lo que mucha gente prefiere como darle la vuelta, ¿no? No ignorarlo, en pocas palabras. Para mí eso es como la música de protesta, hacerte consciente de los problemas que existen en la sociedad. Para ti. Eso. Por dos. Por dos, same. Siguiente. ¿Para ti? Para mí, sí, obviamente Por tres. la música de protesta es algo que no solo menciona los temas, sino que expresa las inconformidades de la mayoría de los que están o estamos viviendo ciertas situaciones, tanto políticas como sociales. Entonces es un tema, además, que es un poco complicado porque creo yo que la mayoría de la sociedad no estamos debidamente informados de todo lo que sucede, ¿no? Simplemente a lo mejor a veces nos gusta un ritmo o nos gusta un grupo y sacaron una canción que es de protesta social, de protesta política, de cualquier tipo, y no estamos tan informados, ¿no? Y dejamos pasar una canción que podría ser muy buena o que podría cambiar incluso la ideología que tenemos. Exacto. Porque no estamos informados, ¿no? Sí, y también, o sea, varias canciones así se han puesto mucho de moda y las escuchas en todos lados, la cantas, la bailas, pero realmente no te sientas como a analizar lo que dice la canción y el mensaje que quiere llevar, ¿no? Oye, ¿y a ti te parece importante que haya música de protesta? O sea, con la importancia, por ejemplo, que tiene la música en tu vida. Sí, yo pienso que sí. Fíjate que cuando estábamos haciendo la investigación de los artículos y todo eso, encontré muchos documentos ya de investigaciones serias acerca de la relación que tiene la música en cuanto a los movimientos sociales y eso. O sea, hasta tesis encontré de eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí es sumamente importante el papel de la música en los movimientos sociales. ¿Y para ti? Por eso. No, para ti en lo personal. También. ¿Por qué? Porque sí. Ah. Mira, Va a estar bueno este episodio, se ve, ¿eh? Al final de cuentas es una forma de expresión. Y yo creo que a lo mejor es una manera, yo lo veo como una manera más fácil de poder llegar a la gente. Porque a lo mejor no todos tienen como el ver noticias, o el leer un artículo, o como dices, ¿no? El estar informados. Sin embargo, la música es más fácil que pueda llegar a la gente. Sí, definitivamente sí. Yo lo veo desde otro punto de vista. Con música puedes evocar a las emociones, a los sentimientos, y esos sentimientos pueden hacerte actuar de cierta manera. Uh-huh. Entonces, creo yo por eso que es importante que este tipo de género, o este tipo de música más bien, no es un género, es este tipo de canciones, Uh-huh, continúen, porque creo que algo que decían en este documental, en el de Molotov, uh-huh, decía que fue hace 10 años más o menos, o más, no, sí, 2012 más o menos fue el okay, documental, que ya no había esa, o ya no se mostraba con esa fuerza que tenía esa música de protesta como lo tenía antes. uh-huh. Ya no hay más y las inconformidades sociales siguen y los problemas políticos siguen. Sí, claro. Y ya no hay ese tipo de canciones en el soundtrack del siglo XXI, ¿no? Uh-huh.
ya no las hay, ya, Sí. está como ese género está como relegado o simplemente ignorado o nos quedamos ya con la música que Sí, lo que actual, escuchamos ¿no? antes. ¿Tú qué piensas? Por dos. Cámara. Pues es que sería repetir lo mismo, pero eso. Ya. O sea, las dos opiniones es mi opinión. Pero sigan. Resumen. Aparte, fíjate que ahora yo siento que la sociedad también ya está como un poquito más involucrada en los movimientos, ¿no? Eso. Pero a pesar de eso, es lo que decías hace un momento, ¿no? No, ya no hay como esas canciones, a pesar de que ya tienes como la facilidad de tener la información en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Que ya no es como antes que, pues a lo mejor en las noticias te disfrazaban las cosas y en los periódicos también y ahí se quedaba, ¿no? O sea, ahora ya tienes redes sociales en donde es más fácil tener la información verídica. Y a pesar de eso, ya en la música no encuentras como mucha protesta, ¿no? Como que todo lo que estás viendo ya no es como tan popular, digámoslo así, como el sacar músicas. Y ahorita música. Ahorita viene a mi memoria, por ejemplo, una de las bandas que a mí más me gusta, que es Panteón Rococó. Recuerdo que en sus primeros discos, o sea, prácticamente todas las canciones era una canción de protesta en contra de diversos temas que había en la sociedad en ese entonces. Y si tú ahora escuchas un disco de Panteón Rococó, la gran mayoría de sus canciones son de amor y desamor, ¿no? O sea, sí puede venir una que otra canción en la que también alcen la voz, pero esas no son las canciones que se hacen populares de ellos, ¿no? Son las canciones que pegan, son aquellas que hablan de desamor. Oye, pero ¿crees que, bueno, o creo yo más bien que la música o las canciones de protesta están ligadas con la juventud? Porque Sí, definitivamente lo sí. mismo podríamos ver a lo mejor, como lo mencionas ahorita, Panteón Rococó, yo lo veo también con las bandas que a mí me gustan, o con la que más me gusta, que es Café Tacuba. Uh-huh. Y a lo mejor en acciones o se involucran en otro tipo de acciones, ya no tanto en una canción de protesta, sino a lo mejor ya en otros movimientos, a lo mejor si tú quieres pacifistas o apelando a la conciencia, más que cantando canciones o que tengan una connotación contestataria a algo, ¿no? Sí. Ya es más así como, bueno, ahora voy a ir a esta obra y a lo mejor lo publico en redes sociales por el alcance que tienen, ¿no? Uh-huh. Pero creo que ya no hay ese tipo de canciones, al menos en lo que yo escucho, ¿no? Y también hay estudios en los que dicen que llegas a cierta edad y ya no descubres tantas nuevas canciones, ¿no? Sí. Ya te quedas con la música con la que creciste y a lo mejor alguna que otra que escuchas en el momento, a lo mejor que es del momento, pero ya. Uh-huh. Y yo creo que sí está como, sí tiene más impacto en la juventud. Sin embargo, creo que la juventud, y por eso es que invitamos a Alfa, Exacto. tiene otro punto de vista, creo yo, Uh-huh. o otra manera de hacerlo, o de protestar. Y yo diciendo por dos. Sí, es que lo menciono porque ahora, Que sí, por ejemplo, por dos. nosotros en esa época, a la edad de Alfa, por ejemplo, no había redes sociales, o si las había, pues no teníamos acceso tan fácil a ellas, ¿no? Tenías que sentarte en la computadora para poder estar en contacto a lo mejor con otra persona a través de Messenger o de otro tipo de redes sociales. Sí, aparte, pues bueno, como yo siento que la música de protesta es más como, o está enfocada más a la gente de la clase media. Entonces, media baja. Ajá, entonces, cuando nosotros teníamos la edad de Alfa, pues esas personas
tenían que ir a un café internet para tener acceso a una computadora. Y entonces, o sea, todavía lo hacía más difícil. ¿Por qué? Porque entonces tú ibas al café internet y ¿a qué? O sea, a lo mejor a chatear con tus amigos y a bajar canciones, ¿no? Para eso lo usábamos realmente. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, su generación, o sea, tiene todo en su celular, ¿no? Y tiene acceso a la información, pero como dices, justamente por eso la invitamos, como para que dé el punto de vista de las personas de su edad, de la juventud, ¿no? De qué es lo que piensan y cómo son ahora sus movimientos, porque ahora sus movimientos son virtuales, ¿no? No es de que como nosotros que vayan y se manifiesten, etcétera, ¿no? Sino que ahora sus movimientos son por Twitter. Y ellos lo hacen por ese medio, porque ya vieron que ahora es el alcance que le dan por medio de una red social, y ya no es tanto como irte a manifestar a un lugar, ¿no? Sí. O sea, sí, nosotros, pues, agradecida de ser centennial y no tener que ir a una biblioteca a buscar solamente un párrafo en toda una... ¿Cómo se llama? Enciclopedia. Ajá, iba a decir Wikipedia. Pero... no se llamaban así. Bueno, o sea, ya todo lo tenemos en el celular y no solamente, o sea, no es necesario como ni siquiera buscarlo como en Google. O sea, no sé, pongo una respuesta, una palabra clave en Twitter y me va a aparecer todos los problemas o son una respuesta. O sea, ya no solamente es como en un sitio web, sino ya en varios te vas a encontrar de todo. Sí, que no necesitas hacer una ardua investigación. Por ejemplo, ¿no? Cuando tengo problemas de química o de matemáticas que no entiendo, les pregunto en Twitter y ya me dan la respuesta. O sea, es muy chido. Pero tampoco está tan chido porque no vas a saber cómo resolver esos problemas porque pues ya te dan todo resuelto, entonces. Tiene sus ventajas y desventajas. Sí, como todo, ¿no? Sí. Ahora también, por otro lado, la cuestión de lo que mencionabas anteriormente, que qué tipo de canciones son las que ahora... Perdón usted. Es que me cuesta. llaman la atención o son éxito, ¿no? Y lo cual representa un ingreso para un grupo, para un cantante, claro. un músico. Ya no es, creo que ya no es tan, ¿cómo decirlo? Ya no genera tanto dinero algo que es de protesta. Uh-huh. A lo mejor las protestas ya generan dinero de otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces a pesar de eso, yo creo que debería de seguir, debería de haber todavía música de protesta y creo que la hay, pero de diferente manera y no es tan, no tiene tanto impacto como lo tenía anteriormente. Dependiendo también, o sea, por ejemplo, tú en tu generación, en tu época, en tu edad. Dilo sin miedo, no me ofendo. En tus 36 años. Ya, no tenías que decir la edad tampoco. Tú dijiste, bueno, o sea, siento que ya no es como muy raro encontrar música o un artista como, por ejemplo, de esa época que ahora haga de ese tipo de música de protesta. Pero, por ejemplo, no hablo de reggaetón, porque pues del reggaetón que, ¿no? Pero, o sea, el K-pop, que es un claro ejemplo, creo que es algo que sigue hablando demasiado y hace demasiada música de protesta. O sea, sí. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los temas por los que...? Hablan demasiado de, pues, sobre cómo la escuela puede llegar como a explotar a la juventud o el sistema político o cómo las generaciones anteriores nos pusieron como varios obstáculos, se pueden decir. Entonces, como eso habla. Y, por ejemplo, también también es importante ver, y lo que quiero tocar enseguida es, por ejemplo, tú, Joe, ¿cómo recuerdas tus primeros contactos con la música de protesta? Porque al final creo que la influencia en la crianza que has tenido con Alfa ha sido determinante para su manera de ser, uh-huh. para sí, su claro, personalidad. Claro. Sí, sabe. Sin embargo, vive en otra época. Ajá. Entonces, por También ejemplo, por ejemplo, en tu caso, a ti personal,
¿cómo fue el contacto que tuviste, o sea, que recuerdes con la música de protesta? Llegó mi momento. Pues mira, te lo platicaba cuando empezamos como a planear esto, que me dijiste cuál iba a ser el tema. Mi primer contacto fue gracias a mi papá. Mi papá siempre le ha gustado mucho el rock. Uh-huh. Y recuerdo mucho, tal vez yo tendría unos 6 años, tal vez 5. Y recuerdo mucho las reuniones familiares. No sé, que a lo mejor íbamos a la casa de mi abuela a ayudarla a pintar su casa, ¿no? Y ponía a mi papá a un cantante que se llamaba, bueno, no sé si todavía vive, José de Molina. Fue de los, yo creo que de los más sonados junto con Oscar Chávez de la música de protesta. Entonces a mí me gustaba mucho y andaba por toda la casa cantándola, ¿no? Junto con mi papá. Pero como te decía, o sea, no le daba como el sentido, o sea, para mí era una canción nada más, ¿no? Y la cantaba y todo. Y me las sabía todas, ¿no? O sea, todo el disco que mi papá ponía yo me lo sabía. Ya yo creo que pues, en mi adolescencia ya fue cuando le empecé a dar otro sentido, ¿no? Porque como decías, o sea, a lo mejor en el transcurso de nuestra infancia pues no se escuchaba la música de protesta, ¿no? No podrías escuchar canciones así porque, aparte de que estaban prohibidas por el gobierno, pues no tenían como mucha difusión. Entonces era muy difícil poder llegar a ese tipo de canciones, pero mi papá siempre desde chiquita me llevaba al Chopo, por ejemplo, que era donde ahí se difundía ese tipo de música, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues yo tuve como ese contacto con la música de protesta, aunque durante el resto de mi infancia y obviamente parte de mi adolescencia, pues dejé de tener contacto con esa música, ¿no? Porque reinaba el pop en ese entonces, sí. y todo era pop. Entonces, y las pocas rolas de rock que te llegaban, pues era, por ejemplo, Café Tacuba, pero ya estamos hablando de que ya íbamos ya casi de salida de la secundaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando apenas otra vez empezó a retomar el tema de ese tipo de música, ¿no? Con Maldita Vecindad, con Café Tacuba, con Panteón Rococó, y ya fue cuando lo retomé y ya después entendí todas las canciones que mi papá me ponía cuando estaba chiquita. Y eso fue mi primer acercamiento con ese tipo de música. Para los que no sepan, dijiste José de Molina y Oscar Chávez. ¿Qué género musical era? Trova. Fíjate que y ahora ya trova. Trova lo relacionas con algo romántico, ¿no? Con música romántica, pero realmente inicialmente la trova era música de protesta. Entonces es algo que sí vale la pena como recordar. ¿Por qué? Porque la trova sí en muchos sentidos es romántica. Pero yo creo que más bien lo que toca es como esa parte de los sentimientos expresados ya en la música, ¿no? Lo que decías, claro. Y uno de esos sentimientos yo creo que era la protesta social. Uh-huh. Yo creo que a muchos no les tocó, a lo mejor solo una parte les ha tocado escuchar de Oscar Chávez a lo mejor. Pero José de Molina no creo que muchos lo hayan escuchado, o a lo mejor si lo escucharon no lo ubican, ¿no? Fíjate que de mis amigos que les gusta el rock como a mí, solo una persona sé que conoce de José de Molina y ese es Josué. Uh-huh. O sea, y obviamente Oscar Chávez y todo ese tipo de música, ¿no? Y todos los artistas que mencionamos, pero solo él. O sea... sí, son contados los que ya... Sí. Ahora, en este caso, bueno, por ejemplo, en mi caso yo no recuerdo previo a mi adolescencia haber escuchado, claro, trova, yo estoy seguro que sí la escuché, a lo mejor canciones de trova cantadas en pop, pero como tal canciones de protesta yo no recuerdo hasta que yo creo que conocí a Café Tacuba, pero no entendía las canciones, me gustaba mucho, o sea, me gustaba mucho la música, me gustaba mucho la letra, pero no la entendía o no le tomaba esa importancia que tenía.
ya después vinieron otros grupos, ¿no? Yo creo que como, no sé si, y yo creo que es un grupo que no, en el documental, al menos en el de Rompan Todo, no obviamente habla de rock, pero, y no es rock, este grupo, no sé qué género tiene este grupo. Pero el Gran Silencio, no sé si, al menos en su primer disco, tiene canciones que sí, o sea, son de protesta y, sí. y hablan acerca de la infancia que tenían ellos y la que ahora, en ese momento se vivía, ¿no? Que era totalmente diferente, era cuando empezaban los videojuegos. y ellos en su infancia, lo que jugaban era en la calle, y todo lo que estaba pasando con la juventud y que ya estaba cambiando, ¿no? Eso fue, yo creo que de lo primero que me tocó de canciones de protesta. Y pero creo que una de las bandas más importantes para mí en ese sentido sí fue Molotov. O sea, porque eran temas que en ese momento eran actuales y yo podía entender, ¿no? A qué se referían y a quién se referían, ¿no? Sí. Y canciones que se convirtieron para mí o sea, que hasta hace, no sé, el año pasado en el día de mi cumpleaños, cantamos aquí y cantamos todos, ¿no? Y canciones como Chinga tu madre y canciones que fueron muy importantes como Gimme the Power, eso hasta ahora yo creo que es de las más importantes que tiene Molotov. Me gustaban, pero no las entendía al final, o sea, sí sabía que estábamos mal, sí sabía que había un sufrimiento económico, al menos en mi familia, pero no dimensionaba tanto, o sea, que era a nivel nacional, ¿no? Y que tanto podían estar expresando la inconformidad de todo un país, no solo del núcleo familiar, ¿no? Sí, porque no te afectaba a ti, digámoslo, o sea, sí te afectaba por el tema de tu familia y obviamente la economía de tu casa. Pero tú a esa edad no te afectaba directamente, porque tú te encargabas de ir a la escuela, de convivir con tus amigos y de cumplir con lo que a ti te tocaba en ese momento como persona, ¿no? Ya cuando creces y ya empiezas a trabajar y ya te das cuenta de las cosas, ya es diferente, ¿no? O sea, ya comprendes realmente a lo que se refería la canción. Ahora tú. ¿Ya qué? Habla. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la música de protesta? Fue, o sea, con mi mamá. Sí, ¿no? Sí. O sea, fue con el ska. O sea, yo crecí escuchando ska y rock. Y por mi mamá y por el señor padre que tengo. Entonces, pues, la escuchaba más con mi mamá y era más como Escape y Panteón Rococó y esas cosas. Entonces, por ejemplo, Escape tiene una canción que se llama El Vals del Obrero. Y esa como me encanta, o sea, hasta el día de hoy la puedo bailar y gritar y así, porque me gusta mucho. Pero yo igual, ¿cómo se llama? Yo la cantaba como pues una simple canción, o sea, pues no le ponías como tanta atención a la letra, ¿sabes? O sea, como nada, era el ritmo y me gusta y pues está chido. Pero ya cuando, por ejemplo, mi mamá me platica la historia de por qué el Vals del Obrero, o te le pones atención a la letra y ya es como, pues sí, cierto. O también Estrella Roja se llama, de Panteón Rococó, que es de los 43. ¿Sí? ¿No? No. Bueno, algo rojo. Sangre. Entonces. Del ZLN. Del ZLQ. LGBTQ. ZLTV. Sí, ABC. Entonces. ABC. No digas ABC porque también. Sí. Todo el abecedario, pues. Entonces, ese fue como mi primer como acercamiento a la música de protesta. Y ya después, como yo empecé a tomar como mis gustos musicales, ya después fue como con él. Porque hay canciones también de pop que son de protesta. Pero, ¿cómo? Como por ejemplo, Yummy de Justin Bieber es una canción de protesta. ¿Cuál es la de Yummy? Sí. Y bueno, hay un caso de Pizzagate, y pues prácticamente es como prostitución. Entonces, prácticamente Justin Bieber, la historia es como Justin Bieber quejándose y como una protesta indirecta. Y en el video también te da como eso, de que es una protesta hacia Pizzagate. Okay.
y pues todo es así como una canción, muchos la tomaban como una canción como de que pues sexual de cierta forma, porque era como de ver a una mujer, se puede decir como que está bonita y buena y ya, ¿saben? Y eso era como su significado, pero ya cuando salió como a la luz todo lo de Pizzagate y eso fue como de... Le dio sentido a la canción, ¿no? Entonces de ahí empezaron a sacar como, por eso Justin Bieber puso esto en el video y puso el otro y fue como de, o sea, y no solamente Justin Bieber, también Billie Eilish y varios artistas demás. Y ya después fue con el K-pop. El K-pop tiene millones de canciones de protesta, creo que es como lo principal del K-pop. Espérate, paréntesis aquí. Cuando Alfa nos comentó que el K-pop también tenía como música de protesta y nos empezó a platicar de qué hablaban las letras de sus canciones, nos dejó sin palabras. O sea, estereotipos a final de cuentas, sí, ¿no? Prejuicios. O sea, también, o sea, nosotros pensamos que el pop es plástico, de artistas superficial, fabricados, que nada más pues te cantan cosas igual, ¿no? Sí. Como pensamos de la trova, de amor y desamor y de pasarla bien y de la fiesta y se acabó, ¿no? Porque esa es su función del pop. Entonces, cuando Alfa nos empezó a platicar acerca del K-pop y de lo que trataban y nos empezó, bueno, a mí que me empezó a explicar como los videos y por qué ese tipo de videos, sí me sorprendió, ¿no? No esperaba que fuera así, porque pues también lo consideramos como el K-pop, mucha gente se burla de él, lo hace a un lado, lo discrimina porque, o sea, piensan o todavía se tiene esa mentalidad de que son artistas fabricados, caras bonitas, con ropa padre y que tienen una música pegajosa y ese es su único talento, ¿no? Y por ejemplo, el K-pop es de hablar, bueno, sus letras las hacen muy metafóricas, se pueden decir. O sea, hay veces en las que lees una traducción y te quedas así como de, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Pero ya cuando empiezas como a leer el porqué, o sea, la historia de la canción, ya le das como siempre decimos, como un enfoque distinto a la canción. Entonces sí es como, sí analizar bien la letra, y puede ser hasta una canción, como electrónica, se puede decir, como ese ritmo, puede ser de hip hop, o puede ser pop rock, pero al final y al cabo siempre te van a estar hablando de una protesta. Entonces sí impacta. ¿Crees que, o creen ustedes que el género musical tenga que ver con el impacto que tiene una protesta? ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo protestar desde una, como lo decía hace rato, desde una clase alta o media a la media baja o baja. Son, no sé, yo creo que son distintas las protestas porque si bien, como lo mencionas, el K-pop protesta de cosas políticas, de cosas sociales, creo que no tienen ese impacto que tiene a lo mejor, por ejemplo, el rock, ¿no? Que el rock siempre se ha caracterizado por ser no antisistema. Sé, y rebelde y va en contra de todo lo bueno, socialmente bueno o aceptado. Sí, o lo políticamente correcto. Ajá, ¿no? Entonces, ¿crees que tenga o creen que tenga un impacto diferente? Yo creo que sí. Yo creo que sí tiene un impacto distinto porque es a las personas a las que va enfocado, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema del rock, yo no veo a un Mi Rey aventándose en un antro una canción de Panteón Rococó cuando toca como la parte del rock, ¿no? O a lo mejor la bailan y la pueden brincar, pero hasta ahí, pero no le encuentran el sentido porque es algo que no han vivido, ¿no? O sea, por ejemplo, si les pones La Carencia, pues está chida, tiene buen ritmo y hasta ahí. Pero no le doy el sentido que realmente lleva la canción. ¿Por qué? Porque es algo que no he vivido. Es algo que no me tocó a mí, porque estoy en mi privilegio, ¿no? Entonces, yo creo que sí influye mucho eso, ¿no? Por ejemplo, en el tema del pop, pues ellos también lo van a tomar así, ¿no? O sea, es una canción chida, movida, está pegajosa y pues sí va más con mi personalidad, pero hasta ahí, o sea, no le encuentro como el sentido, la profundidad o el mensaje que me quiere dejar la canción.
¿O tú qué piensas? Sí, opino lo mismo. Pero a ti te gusta Y el me gusta K-pop. debatir. Pues sí. Sí. O sea. Se me fue la idea. ¿Qué impacto tiene en ti, ¿Para qué por hablas? ejemplo, el tipo de música, el género de la música? Por ejemplo, creo que, y por lo que he visto, el K-pop es demasiado criticado. Demasiado. Pero, o sea, no por sus letras o por como lo que quieren dar a entender, sino por el simple hecho de ser asiáticos. Y ya es como eso. Entonces, muchos, por ejemplo, en sus canciones también, aparte de la protesta, pues hablan como de movimientos también. Entonces, por ejemplo, de Black Lives Matter, no sé, del feminismo y de esas cosas, ¿no? Ah. Entonces, realmente el K-pop tiene un gran impacto en mí. O sea, sí es un enfoque muy distinto al pop, pero demasiado. O sea, creo que todas las canciones hasta ahora que he escuchado de K-pop siempre van a hablar de algo como fuerte de cierta forma. O sea, obviamente va a haber canciones como de amor y de desamor y acá como lo clásico de siempre. Pero sí muchas canciones. Y por ejemplo, hay grupos que, por ejemplo, hay un grupo que se llama Stray Kids y ellos se enfocan como en la política. Y en la época de debut de BTS se enfocaban como en cómo la escuela o pues sí, la educación como explotaba a la juventud. O grupos como de mujeres se enfocan en como criticar los estereotipos de una mujer asiática. Entonces, como varios grupos de K-pop se enfocan en hacer una protesta de movimientos distintos. Entonces eso sí está muy chido porque es algo que creo que no encuentras como en cualquier género de música. O sea, siento que sí es algo como muy de ellos. Siento yo. Y a pesar de las diferencias culturales que vive cada país, porque nosotros hablamos más de lo que vivimos aquí en este sí, país, claro, ¿no? sí. O sea, o la música que hay en este país, que ahorita lo predominante pues es el reggaetón y los ritmos urbanos, digámoslo así, Lastimosamente. ¿no? Urbanos. Urbanos. Chale. Es que El te reggaetón, digo. pues. Bueno, es que a lo mejor en nuestra época si decías música urbana, Rock urbano. nada El más, tri, ¿no? y así, ¿no? Tex-Tex, etcétera. Y ahora el ritmo urbano es el reggaetón, ¿no? Sí. Chale. Sí. Fíjate, les voy a leer esto que Feo. dicen en la página de Red Bull. Es un artículo que se llama ¿Qué le pasó al rock de protesta en México? Se ha dicho que la música es un reflejo de los tiempos en el que vivimos. Esto es del 2017. Pero las primeras 5 canciones en español que encabezan el chart de Billboard en esta semana son de Daddy Yankee y Luis Fonsi, Maluma, J Balvin, Wisin y Nicky Jam, intérpretes de reggaetón cuyas letras evocan a la liberación sexual y al perreo, una temática conocidísima dentro de su género. Liberación sexual. Libertinaje, digamos lo mejor. Sí. Sí, yo sé. Vivimos en un país de desaparecidos, violencia, inseguridad, feminicidios, corrupción e impunidad. Ante esto, ¿no tendría que reflejarse aunque sea un poco la indignación social en la música? Sabemos que hay público para todo y no estamos tratando de sugerir a los reggaetoneros que se pongan a cantar sobre la corrupción, considerando que es un ritmo asociado desde sus inicios a la fiesta. Tampoco estamos descubriendo el hilo negro cuando decimos que ese rol, el de gritar y enviar mensajes de protesta, históricamente le había correspondido al rock. Entonces, es parte de lo que decíamos, ¿no? Si a lo mejor la manera en la que nosotros vamos a recordar o tocar el tema de la música de protestas de canciones de hace... Ay, güey. Ay, De se hace... te quebró la voz. Ay, acá recuerdo. el sentimiento. La De nostalgia. hace 20 años. De canciones de hace Sí. 10 años. Y fíjate que a eso iba, ¿no? Por ejemplo, durante mi adolescencia sí te puedo decir que yo era muy fresa, muy. O sea, y me refiero a fresa en la manera de vestir, en los gustos musicales, ¿no? O sea, recuerdo que era súper fan de Sin Bandera y buscarlos y comprarme el disco, ir a firmas de autógrafos, ¿no? De Cristian Castro, por favor, ¿Qué? ¿no? Aprenderme las coreografías de Jeans, por ejemplo, ¿no? De Backstreet Boys, de NSYNC. Entonces,
ya cuando llega Molotov, yo los conozco gracias a mi amiga Sandy, porque ella siempre fue así, ¿no? De escuchar rock y como que lo contrario a lo que yo era en ese momento. Entonces me enseñó y dije, está chida la música, ¿no? Me presté el disco de donde jugarán las niñas y dije, caray, ¿no? Está rifado. Ya cuando entré a la prepa, una o sea, pero yo seguía como en el mood del pop, ¿no? A pesar de que pues ya había escuchado bueno, a Café Tacuba, pues gracias a mis tías, ¿no? Que también crecí con Café Tacuba. Sí. Y entonces, pero igual, ¿no? Lo mismo, o sea, no le das el sentido a las canciones. Pero ya cuando entro a la prepa, una amiga me presta el disco de Panteón Rococó, el de A la Izquierda de la Tierra. Y desde ahí, o sea, cambié completamente mi gusto musical, ¿no? Porque ya empezaban otra vez a hacerse los masivos en Ciudad Universitaria, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, pues era de no entrar a clases y pues irme a CU, ¿no? A escucharlos. Entonces, ya desde ahí fue como que me cambió el chip completamente. Ya entender las rolas, a cambiar mi manera de pensar, porque realmente así fue, ¿no? Porque ya me hice más consciente de los problemas sociales y económicos que había en el país. Entonces, ya desde ahí, o sea, ya no lo solté, ¿no? O sea, ya no solté ese tipo de música, ya empecé a involucrarme más, pero ya a encontrarle otro sentido cuando escuchaba Café Tacuba o cuando escuchaba Maldita Vecindad, que también recuerdo que crecí con Maldita Vecindad, ¿no? Sí. Entonces, gracias también a mi tío, ¿no? El que vive ahora en Estados Unidos. Entonces, ya empecé a ver las cosas de manera diferente, a involucrarme ya más activamente con todo lo que estaba mal en este país, ¿no? Fíjate que en mi caso, con Café Tacuba, llegó un punto en el que yo no entendí muy bien una canción de ellos. Ajá. Siempre yo los vi protestando y con una imagen que podía hacer que los voltearas a ver para sentirte identificado. Uh-huh. Sobre todo es eso. Pero hay una canción que después de escucharla, sobre todo la letra, no entendí muy bien qué es lo que quisieron decir. Fíjate, la canción se llama Gracias. Y obviamente mucha gente se decepcionó de Café Tacuba cuando salió esta canción. Uh-huh. Estaba viendo y salió en el 2007 en el disco Sino, uh-huh. Que por cierto fue uno de los discos que no fue tan popular. Tan bueno. Sí, fue muy popular. También recibido, podrías decir. Pero por los que crecimos con, sí, realmente fans de Café Tacuba. Okay. Fíjate cómo dice la letra. Gracias por la libertad, gracias por la democracia, por el Estado de Derecho a quien debo tanta gracia. Erradicar fraude y cohecho, libres hacia la verdad, respetando autonomías y que el pánico no cunda. Nada de ciudadanos de segunda, esta sí es la nueva era. Tu humanidad y la mía en un mundo de primera. No me dejes despertar, déjame seguir soñando, me pregunto, ¿y hasta cuándo? Entonces, desde que escuchas la primer estrofa de la canción, dices, gracias por la libertad. Y dices, o sea, no sé si lo están diciendo en una manera, sarcástica o realmente ¿en serio? Vendieron sus ideales, o sea, prácticamente sí. Eso es como se tomó, o sea, estos vendidos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que sí, cuando yo le puse atención a esa canción, que te digo que es uno de los discos que menos me gusta de Café Tacuba, yo dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿No? Sí, o sea, gracias. Entonces, como por. Ajá, sí, no, como que no hallaba yo un sentido a esa canción, ¿no? Nada más quiero leer lo último de este artículo que les decía de Red Bull. Joan Baez, explico quién es Joan Baez, pero Joan Baez afirmó en esta entrevista que vivimos esperando otro Imagine y otro Blowing in the Wind como símbolo de unión y resistencia,
y estamos en lo correcto porque todavía no se ha escrito. Tal vez le estamos exigiendo demasiado a bandas que ya dieron el ancho en cuanto a activismo y la respuesta esté en la escena independiente que habita en internet. Por ejemplo, el rap que están creando grupos de mujeres. Entonces, ¿cómo hemos cambiado? O, por ejemplo, y es la siguiente pregunta que tengo. De cuando empezabas a escuchar esa música de protesta, ¿qué tanto influyó en tu vida para un cambio de ideología y por tanto un cambio en tus acciones? ¿Y qué tanto está presente ahora? Uy. Uy. Ah, caray. Pues mira, como te mencionaba, o sea, cambió completamente mi manera de pensar y de ver las cosas desde... En ese entonces, estando yo en la prepa, como valorar lo poco que tenía, ¿no? En cuanto a... Sí, a lo económico y aparte de tener la oportunidad de estar estudiando cuando yo sabía que no había como muchas oportunidades para todos en cuestiones de la escuela, ¿no? Ya después, conforme fui creciendo, pues obviamente sí el abrir más la mentalidad, ¿no? En no ser tan cuadrada, en abrir más la mente a nuevas ideas, a defender también mi punto de vista, ¿no? A no dejarme manipular tan fácilmente por aquella información que te llega, sino a fomentar en mí y posteriormente en mi hija eso de no te dejes llevar como por lo primero que ves, sino realmente investiga. O sea, porque realmente no toda la información que te llega en las noticias o que te llega en un periódico, que te llega en una nota en internet, es la verdad, ¿no? O sea, siempre te la van a querer disfrazar y siempre van a querer hacer, tratar de manipular la información a manera de que cambie tu forma de pensar acerca de ciertos temas, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente en eso, en sí defender tu punto de vista, pero con bases, ¿no? O sea, sí tener como esa información de que te lleguen a decir algo y no, mira, las cosas son así por esto y aquello, ¿no? O sea, y sí dar como ese punto de vista, sí, pero obviamente ya con una información atrás de una investigación previa que hiciste en diversas notas o en diversos artículos, ¿no? Lo que dices está bien desde el punto de vista personal, pero yo lo decía anteriormente y lo platicábamos en la semana, o al menos les mandé una nota en la semana, sobre todo el lunes, ¿no? Que hubo esta marcha con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Mucha gente está mal informada. Y realmente con eso es con lo que se lucha, ¿no? O sea, contra la ignorancia, porque es ignorancia, ¿no? Y tú dices, bueno, y hay mucha gente que dice, o que dijo ese día, ¿no? Feliz Día a las Mujeres, cuando realmente no hay nada que festejar, ¿no? Y realmente es una conmemoración, no es una celebración, y hay una diferencia enorme. Claro. Yo creo que la pregunta o mi pregunta está más dirigida a al microcosmos que es tu vida. Que, por ejemplo, ¿qué haces tú ahora, no? Para ir en contra del sistema. Porque al final de cuentas, y te decía en la semana, ir contracorriente cansa. En algún momento te cansa. Por supuesto. O sea, físicamente, vamos a ponerlo, si nadas en un río contracorriente, no vas a llegar muy lejos. Y creo que eso es lo que está pasando con la música de protesta. Ir contracorriente no vende. O tener música de protesta no vende. Y a lo mejor tu objetivo como artista es tener éxito y vender y vivir de eso, claro, ¿no? Es su chamba, ¿no? Es su trabajo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he estado, al menos en mi vida laboral, alzando la voz o de alguna manera actuando de una manera que en lo personal
he creído que es la manera en la que se debía de actuar en contra de, a lo mejor, si yo lo menciono como el sistema, es a lo mejor contra una autoridad que quiere imponer una voluntad personal y mi pensamiento había sido, pues, no te dejes, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a dejar, no? Sí, claro. ¿Por qué te vas a dejar de algo injusto? Ajá. Y como también lo decíamos el fin de semana o en la semana, ¿no? Más bien en la semana estábamos platicando que muchas veces es infructuoso el luchar contra el sistema porque tarde o temprano te vuelves parte del sistema aunque no lo quieras porque es tan grande y ya vamos ya tan encarrerados en eso que o dices, bueno, pues o le sigo por este lado o le doy de comer a mi familia, ¿no? Sí, claro, sí llegas a ese punto, ¿no? Y como dices, sí es difícil y sí es cansado y a veces ya no sabes ni por dónde llegar o qué hacer, ¿no? Porque efectivamente todos pertenecemos al sistema, de alguna o de otra manera, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de ella, o sea, yo lo veo a lo mejor y sí tiene ya una manera diferente de pensar a comparación de personas de su edad, ¿no? Y por aparte de la música que escucha, ¿no? O sea, de como decías antes, ¿no? O sea, de la educación de que yo le he dado y de la manera de pensar mía, ¿no? O sea, también tiene mucha influencia en ella. Pero también ella está dentro del sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema del consumismo. Sí. O sea, sí me gusta me gusta el K-pop y me gusta mucho lo que dicen y el mensaje que quieren dar, ¿no? No solamente un mensaje de protesta, ¿no? De que vayas en contra de un sistema, sino el hecho de amarte a ti mismo, ¿no? De valorarte, de quererte, de aceptarte como eres. O sea, y está bien chido. Pero sí, ámate a ti mismo, pero ¿qué crees? Que mira, te traigo un disco que, puta, tiene lo que otros artistas no tienen. Entonces, pues es parte del sistema. O para que te sientas parte de lo que estamos haciendo nosotros, tienes que comprar esto, Sí ¿no? funciona. Entonces, o sea, por ejemplo, en el caso de ella me platicaba de una amiga, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy común en nuestra sociedad actual. Tú vales como persona por lo que tienes, por la marca que usas, por el celular, por la computadora, por la ropa. Eso es tu valor como persona. Entonces, pues es parte del consumismo. Y por ejemplo, en el mismo como fandom del K-pop, vales como persona por la cantidad de álbums que tengas de tu artista favorito. O por la cantidad de mercancía en sí, o por ejemplo, si tú ya fuiste a un concierto, ya es como ya, vales todo en el fandom, ¿saben? Entonces como sí. No, y no es Pero lo sí mismo sirve. tenerlo un año después que tenerlo cuando Exacto, sale, ¿no? o sea, si sale, si cuando te lo compran en preventa, ya es como, no manches, Y o sea, espérate, eres millonaria. Exacto, ni siquiera un año después, o sea, salió la preventa y sabes que al otro día ya va a estar a la venta todo el público. No, yo lo tuve que comprar en la preventa porque si lo compro cuando el primer día que sale a la venta al público ya no es el mismo valor. No, gente, es que te dan un regalo de preventa, pues así sí. O sea, consumismo. O sea, entonces el K-pop puede ser muy contestatario y puede ir muy en contra de un Sí. sistema, pero Tenemos lo que otros fandoms no, es así. pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, es ahí cuando entra ya mi papel como artista. Tengo que vender, porque obviamente de esto vive la empresa, porque de esto vivo yo, y esa es mi función como artista. Pero, y vamos más allá. O sea, a lo mejor ella podrá querer lo que tú quieras, pero ella no tiene la capacidad económica para comprarlo. ¿Quién se lo compra, no? Si Sí, no, ya sí, tendría sí. todos. Entonces, es lo que te decía, o sea, tarde o temprano o de alguna manera u otra, te vuelves parte del sistema. A fuerza. Por ejemplo, Atrapada. hace rato me enseñó un artículo en donde desglosan como las canciones de BTS en este caso, ¿no? En donde te ponen una lista de canciones y qué quiere decir cada canción, ¿no? O sea, a qué tema va enfocado. Entonces, hay una canción que decía que, no recuerdo bien cómo se llama, pero que hablaba
de que ellos como adolescentes deben de valorar lo que hacen sus papás Spinebreaker. y de todo lo que se esfuerzan y de cómo se parten el lomo prácticamente para darles lo que ellos quieren, ¿no? Y ahí entra el tema de pues quién le compra los discos, ¿no? Y que no son discos baratos, ¿no? Y que ninguno de los artículos de BTS son nada baratos, ¿por qué? Porque son importados, ¿no? Entonces ese es el pretexto para darlos más se va a caros. Corea, gente. Entonces ahí entra como ese, ¿cómo decirlo? Pero te amas a ti mismo. Fíjate que, sí, o sea, yo creo que entra esa parte de disyuntiva, ¿no? Entre... O sea, no, ¿se podría llamar doble moral? Porque estaba buscando como otro término. Pero lo que voy es eso, ¿no? O sea, sí valora y sí va en contra de un sistema, y sí el gobierno, y sí lo que gasta, y sí la escuela te explota, y sí los adultos no te dejaron un mundo, realmente construido para que tú tengas un camino más fácil, ¿no? Sí, pero por el otro lado está como o sea... Cómprame. Compra. O sea, y de verdad... O sea, te vendo en mi página una cajita, que trae diseños de los personajes de BTS. Sí quiero. De pasadores. Por eso moneticen este video para que me sigan comprando. Y nada más porque la cajita es de BTS. Pero tú sacas el pasador y es un pinche pasador que encuentras en la tienda de 10 pesos. Sí. ¿No? O sea, un bote de café, ya preparado, líquido, bueno, ya listo para beber. En 100 pesos. 110. ¿Por qué? Porque trae pegado. Porque trae pegado fotos de BTS. Ahora, ¿no? Yo no tengo nada contra el K-pop ni nada, o sea, al contrario, creo que hasta me gusta, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, si te pones a pensar, ¿quién consume esa música? Vamos a ponerlo en una familia. ¿Quién la va a consumir? Pues es en este caso, nuestra hija, ¿no? Uh-huh. Y canciones como de ese tipo, pues valora lo que hacen tus papás por ti. Creo que hasta cierto punto puede ser tendencioso, o sea, es como, mira, a ti te siguen comprando cosas, o sea, valóralo. Pero, por otro lado, pues las sigues pidiendo, ¿no? O sea, uh-huh. Sí. Y es como te decía, puede resultar como, que te influya de tal manera que sí, dices, pues está bien, ¿no? Uh-huh. Esto que están diciendo está bien, fuera de otros temas, porque tienen otros temas que son todavía más profundos, ¿no? Sí, como el amor propio, o la aceptación propia. Ajá, o ya hablando como de temas ya mentales, es como la depresión, o la ansiedad, o hasta el suicidio, vamos a hablar, hasta el suicidio también han tratado como varias canciones de ese tema, entonces sí es como que tienen muchas canciones muy profundas, pero al igual como siempre y como todos van a tener como canciones normales, se pueden decir, o sea, de amor, comerciales, fiesta, sí. Ajá, exacto. Eso. Bueno. Ay, qué ahora, hasta aquí ya casi tenemos una hora hablando de esto. No hemos hecho nada ni enseñado. Patea a Chucky. Y Chucky dormido. Ni así se despertó. Un top 3 de canciones de protesta que tenga. Top 3. ¿Las tenemos que poner? Sí, si quieren, no. En lo que vas explicando la rola, okay. La pones, ¿va? Denle. Ok. O a lo mejor si ni siquiera, okay, denle, sepan cómo explicar todo el contexto de la canción. Sí, pero a lo mejor no el contexto de la canción, pero sí que digas por qué es tu top 3 o por qué está dentro de, ¿no? Ok. Entonces, ¿ya lo tienes tú? Yo ya la tengo. Va, échala primero. Ok. ¿Con canción? ¿O sin canción? Sí, ponla. Ok. No lo subas mucho porque se escucha mucho. Porque los dejo sordos. Hasta pone a cantar. Vale, perdón, antes de seguir. Ya me voy, si me van a interrumpir. No, vale, quiero mencionarles que sí sería diferente o no sé, les pregunto, ¿sería diferente a la canción que vamos a recomendar al final o no? ¿O que vaya incluida, ¿a eso te refieres?
O que vaya incluida ahí en ese top 3. No, yo creo que aparte de la canción Ok, que vamos a ok, recomendar, ¿no? Perfecto. Aquí no voy a mencionar. Vale, vas. Ok. Ahora sí. Voy a poner eso. Si me pongo a bailar, perdóname. Es una joya, la neta. Ok. Ok. La canción se llama No o no. 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 Así, escríbanla y les va a aparecer. Ok. En resumen, creo, bueno, puse esta canción y la elegí porque creo que está muy de acuerdo con lo que estamos viviendo ahorita con lo de la pandemia y clases en línea. Y, por ejemplo, no es mi caso, pero varios de mis compañeros me han como dicho, no, es que en mi escuela me dejan tal cantidad de tarea para entregarla un día siguiente. O, no sé, me dejan estos proyectos y todos para un día. Entonces, esta canción prácticamente habla de cómo la educación o el sistema de educación presiona a los estudiantes a un punto en que ya los deja muy mal mentalmente. O sea, los presiona ya demasiado y es como que, ok, sí está bien que, y es que ni siquiera como es estudiar, o sea, en mi opinión es como aprender como tal, solamente retienes información. Y por ejemplo, yo queriendo estudiar artes, ¿en qué voy a utilizar matemáticas? Y no es como, señor, me voy a ir a la tienda y sácame la raíz cuadrada de esto. O sea, no. Son cosas que te enseñan que nunca vas a utilizar en la vida. Y, o sea, estoy de acuerdo que te lleguen a enseñar, por ejemplo, lo básico. Multiplicar, sumar, dividir. Que yo no sé dividir. Pero, o sea, dividir de 5 números. Dividir con punto decimal, dice. Si no tengo calculadora no sé hacer nada. Si no existe Photomat no sé qué hacer. Pero, o sea, se me fue. Bueno, eso. El chiste es como que sí, la canción habla como el sistema de educación presiona a los estudiantes para que prácticamente estén como máquinas de estudio. Y eso lo dice en la canción, en la letra de la canción, que prácticamente no estamos hechos para ser unas máquinas de estudio. Y es como, pues sí, o sea, creo que también debemos de tener como, ahora sí que vivir nuestra vida. Y no todo siempre va a ser como en la escuela, ¿sabes? O sea, sí te sirve para un futuro, para el trabajo y para varias cosas. Pero, como digo, no es como algo que te sirva en la carrera que quieras especializarte. ¿Sabes? No sé si me está explicando. Estoy muy mal explicándome, pero bueno. Sí, no lo andemos. Sí, estuvo claro. Sí, entonces sí es como... para mí es retener información que hay veces en las que nunca vas a ocupar. Y que ni siquiera estudias, es como nada más copiar. Y para mí realmente el copiar y transcribir, no sirve. O sea, para mí no me sirve. Y creo que a muchos de mis compañeros y amigos con lo que me han dicho es como, pues, o sea, sí, lo copié y ya. O sea, te sirve para pasar el examen y ya. Ajá, sí, claro, ¿no? Porque tengo la punta y me va a servir para el examen, que es a cuaderno abierto. Y ya. Sí, como leí hace poco un artículo referente a eso y decían, como para qué nos sirve que nos enseñen en la escuela fechas, y que te las aprendas de memoria porque van a venir en el examen, ¿no? O sea, no es como que estés en una conversación y le pregunten Uy. como No, yo tengo esto. un punto de vista diferente. No, o sea, nada más le dije lo del artículo. Sí, pero por ejemplo, ya no es como que, ¿por qué me vas a hacer aprender tal cantidad de fechas que no son importantes? Por ejemplo, pon tú, el natalicio de Benito Juárez, pues, porque es día festivo. Ajá, porque es día festivo. O la batalla de Puebla, porque también es día festivo. O sea, también es como... Pero no es oficial. Pero es día festivo al fin y al cabo. Solo en Puebla. La independencia de México también, la Revolución Mexicana, es como de, ok, son fechas básicas. Pero yo, ¿por qué voy a querer saber cuándo nació la corregidora de Querétaro? Como, ¿por qué? ¿Saben? O sea, ese es mi punto de vista. Son cosas que, la neta, nunca voy a ocupar en mi vida. Y no voy a sacar en una conversación de... Sí, justo. ¿Sabes cuándo nació la corregidora de México? Justo a eso me refería. O sea, fechas importantes como, por ejemplo, la independencia, la revolución, etcétera. Pero fechas así como... ¿Y cuándo se murió? Ok. Y, por ejemplo, a mí me hacían transcribir una biografía completa al cuaderno y así como de... Y aprendértela toda porque va a venir en el examen. Y en el examen venía todo menos la biografía. Y es como de... ¿Y para qué me sirvió? O sea, son temas que no te van a servir en la vida. O sea, tú te refieres a la vida diaria, ¿no? O sea, sí, a tu día a día. Sí, a mi día a día. Sí.
Sí, son... Como el binomio cuadrado perfecto. Exacto. Es como de, ok, ¿cuándo? O ¿cómo se llama eso que te ponen como de ejemplo siempre un árbol y que cómo va a caer? Algo de Aristóteles, ¿no? La hipotenusa y así. Ajá, eso, pero tiene... Algo así. Ajá, algo El así. teorema de Pitágoras. Eso, de Aristóteles. Era un griego, dices. Sí, es como de... O sea, nunca se me va a caer un árbol en la cabeza y va a decir, es que cayó con tal velocidad y por eso me mató, o sea... No. ¿Sabes? Okay. No, vas, tú viste primero. Ok. Ay, qué joya. Esta canción se llama Nada pasó, de Panteón Rococó. Sí puedo decir que es una de mis favoritas de Panteón. Hay como todas, ¿no? Creo que como una canción digo eso. Sí. Pero porque es un tema de la historia de México que a mí más, no puedo decir que me gusta, pero el que más me interesa, ¿no? Sí. El que yo creo que más conozco, y sí estoy como muy clavada en eso, que habla de la matanza de Tlatelolco en el año 68. Entonces cuenta la historia de, precisamente de eso, ¿no? De cómo una madre va a buscar a su hijo y no lo encuentra y pues resulta que su hijo está muerto, ¿no? Y cuenta la historia de esta madre y todo lo que tiene que pasar para encontrar a su hijo. Por eso me gusta. Muy buena. Sí, es una muy buena canción. Bueno, pues yo tengo otra canción también, casualmente o coincidentemente, de la misma fecha. Marios. La canción se llama 2 de octubre, Uy. de La Maldita Vecindad. Cabe mencionar que cuando yo primera vez escuché esta canción, me quedé, o sea, Maldita Vecindad es de los pocos grupos que creo que, sobre todo chilangos, que reflejan mucho en sus canciones, mucho de la vida. Del día a día de un mexicano promedio. De un y creo chilango que sobre son todo. como muy directos en sus letras. O sea, no es como que de andar pensando qué significará, sino en la letra te dice todo. Pero lo que más, la parte que más me gusta de esta canción es la que dice, esta parte que dice, nuestra historia hay que escribir, nuestra vida tiene raíz, desgraciada la nación sin memoria, sin historia. ¿Por qué? ¿Y por qué es que me gusta tanto? Porque es esa parte en la que yo siempre he dicho, bueno, es que a nosotros al menos cada 6 años se nos olvida qué es lo que pasó dentro de esos 6 años y ya estamos viendo, a lo mejor estamos viendo hacia un futuro esperanzador con algún, no sé, alguna propuesta de algún candidato, que viene a decir, pues ahora sí viene el bueno, ¿no? Y se nos olvida todo lo que ya se vivió, sí. Toda la dictadura que hubo aquí en el país y sobre todo en esta fecha del 2 de octubre que fueron jóvenes, o sea, jóvenes estudiantes que querían levantar la voz y el gobierno opresor los silenció de una manera que no había, a lo mejor había precedentes de distintas maneras, ¿no? De callar a la juventud, pero no una matanza de ese tipo, ¿no? Y que muchas veces se nos olvida. Sí. O que ya se nos olvidó, ¿no? Sí, claro. Y que vemos a gente a lo mejor en esa fecha en la calle protestando y no entendemos por qué, ¿no? Simplemente decimos, fíjate que hoy venía de regreso del trabajo, me tocó un conductor de Didi que ya grande. Ajá. Y venía hablando precisamente de eso, ¿no? Dice, no, es que las manifestaciones, pues no saben lo que pueden provocar, dice, en el mismo pueblo, ya no digamos con el gobierno, en el pueblo, ¿no? Dice, pues mucha gente cerraron autopistas o cierran en avenidas principales, a mucha gente que estamos trabajando nos afecta, dice, y si mucha gente de esa que le afectan, se fuera en contra de esas personas que manifiestan, pues se armaría una guerra, ¿no? Sí, claro. Porque son más los afectados, de manera
digámoslo así, de manera directa por las manifestaciones que los que están manifestando en sí. Ujú. Porque pues la realidad es que pues tú tienes que ir a trabajar, ¿no? No puedes a lo mejor tomarte el día y decir me voy a manifestar o me voy a una marcha. Y decían, no, es que todos esos son pagados y que las mujeres y que están bien locas y fíjate todo lo que hicieron. Y yo no lo estaba escuchando, ¿no? O sea, Sí. dije, no me voy a poner a discutir con este Sí, señor no, ahorita, no, ¿no? no. Pero es parte de la historia de México que creo que tenemos que recordar Sí. o conmemorar. Sí, Ujú. Ok, vas. Segunda rola. ok. Esta canción se llama The Last y es del alter ego, se puede decir, de Suga de BTS, de Agus D. Es una joya, todas. Ok, en esta canción prácticamente habla sobre la ansiedad, depresión, el TOC y fobia social. Y creo que creo que hasta como el tiempo de hoy, sí. En la actualidad, Ajá, hasta nuestros días. hasta nuestros días, el día de hoy, creo que las enfermedades mentales todavía son un poco tabú o un poco como muy mal vistas. Vemos que no se tocan tanto. Ajá, exacto, y que si los tocas es como de por qué estás hablando de eso. O sea, que es algo que siento que sí se calla mucho. Y en esta canción justamente habla, obviamente, de la experiencia que tuvo Agus D. Y que previamente cómo se queja de... Pues sí, de que como la sociedad como no ve eso, como que trata de tapar eso. Ujú. Es como, ok, tienes ansiedad, pero chido, sigamos con otro tema, ¿saben? Entonces como que... Sí trata como, bueno, se queja de cómo todavía la sociedad trata de tapar las enfermedades mentales. Pero no crees que, bueno, ahí yo tengo un punto. Yo creo Perdón. que no es, o sea, sí las hacen menos y sí es un tema que no se toca tan, Fue necesario. que todavía no se ve No, de o sea, manera natural como, no sé, cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Pero yo creo que también tiene mucho que ver en que se haga menos porque ahora es de que si alguien tiene un mal carácter es porque soy bipolar, ¿no? Y ¿Se o sea, minimiza? ajá, Sí. minimizan las cosas. Minimizan Entonces, mucho. yo creo que también tiene como mucho que ver de eso, ¿no? El hecho de que dentro de la misma sociedad se minimice o se ocupe mal el término, ¿no? Porque yo he visto a muchas personas de que, no sé, a lo mejor un día están de buenas y de repente hubo una situación que la puso de malas, ay, ya soy bipolar solo por eso, ¿no? Cuando realmente el ser bipolar conlleva muchas cosas como más profundas, Sí, sí. ¿no? Y, o sea, por ejemplo, si lees la letra de la canción, sí te quedas como que, ok, sí está muy fuerte, porque una, igual, como digo, habla de las enfermedades mentales y dos, lo habla desde la experiencia que él tuvo, ya que pues él sufrió fobia social, ansiedad, depresión y todo eso. Entonces, sí le das un enfoque distinto como fan, lo digo desde el punto de fan, sabiendo que pues pasó por todo eso y como que también él trata como de taparlo, ¿no? Es como de, tú lees la letra y lo ves ahora y es como de, no piensas que pasó por eso. Sí, exacto, sí, ¿no? claro. Entonces, sí, me gusta mucho esa canción y porque también como que se queja de eso, de cómo minimizan las enfermedades. Es como, no es como cualquier cosa que puedas como hablar a la ligera, ¿no? Sí. Y creo que muchos lo toman ahorita, como que, pues tengo depresión, y es como, ¿porque estás triste? ¿O porque estás llorando? Y ya porque una persona está llorando, ¿tienes depresión? Es como, Sí, ok, sí. no. Sí, justo a eso me refiero. Entonces, sí, como que ya todo lo ven como muy... Ajá. Lo toman muy a la ligera, es como, no. O por ejemplo, el suicidio, lo toman como, pues tenía problemas, ya, ¿no? O sea, no, te lleva mucho Sí, por va detrás. mucho más atrás. Sí. Mucho más allá, ¿no? Sí, también Es lo eso. mismo. ¿Me entendiste, no? Sí, un trasfondo y así. Ay, sí, ¿ves? Hablar de tu casa. Caramba. Ok, va la mía. Esta canción se llama Welcome to Hell y la canta Escape. Escape. Habla pues igual de un tema delicado,
y del que esta institución trata de taparlo a toda costa, de los pederastas de la iglesia. Okay. Es una joyita de canción. Sí, la de neta, mis favoritas de escape. Siento que es una canción con la que también crecí. Sí, O sea, sí. sí. Y pues básicamente es eso, ¿no? De cómo la iglesia trata de tapar, y de proteger a todos los pederastas que existen, ¿no? O sea, y de minimizar el problema. ¿Y qué hacen, no? Cuando hay un caso así, pues te cambia de iglesia, ¿no? Y y pues vas a seguir haciendo tu desmadre en otra iglesia, pero pues aquí por lo menos ya no, ya calmamos a la gente aquí y aquí no pasó nada nunca, ¿no? Sí. Entonces, sí, está en mi top esa canción. Wow. Vas. Wow. 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 Órale, excelente, dice. No, Órale, qué padre. Fíjate. La canción que yo voy a poner ahorita es un cover de un cover. Vale. Ok. No sé si lo encuentro. Ok. La canción la canta Matamba porque me gusta mucho esta versión. Originalmente la cantó Rubén Blades. Ok. Después los Cadillacs hicieron una versión más con la que más me identifico, con un ritmo, pero esta que es de Matamba se llama Desapariciones. Vale. Habla básicamente de cómo pues un gobierno desaparece a gente por levantar la voz, por protestar, por que estaba en contra de una ideología, de un sistema, y la manera en cómo los desaparecen y no los vuelven a ver, y cómo la familia le advierte a lo mejor a alguno que ya mejor se calme, se calle, porque pues los van a desaparecer, ¿no? Sí. Y esta canción me gusta mucho. Alguna vez la compartí en Facebook y me la censuraron, de verdad. ¿En serio? Sí. Y creo que en ese momento eran cuando estaba la cuestión de lo de Ayotzinapa, y no, pues nunca salió esa publicación. Y solo compartí la rola, y entonces me gusta mucho la letra y esta versión de Desapariciones. No la había escuchado. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Esa versión o la canción? Esa versión. A la canción sí, Sí, la sí, canción sí. sí, a fuerza. Está bien chida esa canción. Vas. Ok. Perdón, yo me iba a seguir. Ya pone toda la canción. La canción que voy a poner se llama I Am Wrong y también es de BTS. ¿Cómo fuera de BTS? Perdón, amigo. Pero realmente es una canción muy infravalorada de BTS. Creo que casi nadie la conoce. Obviamente los fans. Es una canción que si la escuchas sí te hace bailar y es muy movida. Y creo que cuando la escuchas sí es como de, pues sí está chida, sí es una canción para bailar. Pero prácticamente en la canción se están quejando de cómo tapan, como usan cortinas de humo, Okay. ¿saben? Para tapar temas demasiado fuertes. Porque fue cuando en esa época creo que fue como alguien del político de Corea del Sur pues dijo que Corea necesitaba como algo más estricto para la educación. Y pues todo así como se empezaron a quejar porque si de por sí el sistema ya era estricto, pues como querían que fuera más. Uh-huh. Entonces fue cuando se empezaron a quejar y en eso BTS saca esta canción. Prácticamente en una parte donde canta el líder de BTS, como redacta, canta, rapea. como la gente no reacciona contra los medios de comunicación. Como es como, ok, sabes qué está pasando, pero ¿por qué no haces nada? Es como, ¿por qué te quedas callado? Y pues hicieron, creo que esta sí está como muy de acuerdo con esto de la protesta, ya que pues sí es como, ok, ¿por qué si sabes lo que está pasando te quedas callado y no difundes nada? Uh-huh. Es como, ¿por qué? Sí, no haces nada, ¿por qué lo tapas? Entonces, también previamente la letra te dice que hay una parte de ese que todo el mundo se está volviendo loco. Y justamente es por esto, que porque
nadie puede hacer nada, o si hacen algo el gobierno va y los calla. Y creo que hasta el día de hoy es algo que creo que en todo el mundo está pasando, ¿no? Que ponen una cortina de humo cuando realmente algo grave está pasando en el país. Entonces, sí es una canción muy chida, con un significado muy profundo. Sí, está chida. Okay. Esa sí no la había escuchado. Sí, es una canción, como les digo, muy infravalorada, y creo que muchos no saben de ello, porque de hecho la canción en Corea del Sur fue censurada. Muchas de sus canciones han sido censuradas o les ponen una restricción de más 18, porque como no la pueden escuchar niños. Sí. Y no solamente a ellos, o sea, varios artistas que han cantado hacia el gobierno lo censuran, o les bajan la canción o el envío o todo, o prácticamente es como de, ok, no existe esta canción, ajá, no existe, bórrenla. Ajá. Pero pues últimamente, como el K-pop ya se ha hecho más famoso, es como, ok, pero pues ya no te podemos hacer nada, somos el gobierno, pero pues tú tienes más poder así que sobre nosotros, ¿no? Porque pues los artistas se vienen encima de nosotros. Entonces sí es como, ahora sí que ya no pueden hacerles nada, ya no los pueden callar, porque es ahora cuando los fans se rebelan. Entonces, está muy chido. Okay. Bueno, ahí les va la mía. Esta canción se llama Quinto Centenario y es de Los Fabulosos Cadillac. Habla del descubrimiento de América y que realmente no debemos de celebrar nada, puesto que se dio por una conquista a un pueblo, y donde hubo una matanza enorme de indígenas para apropiarse de sus tierras, de su oro, y volver e introducir su cultura a una cultura que ya existía, ¿no? O sea, hago de lado tu cultura para meter la mía, sí, claro, y para meter mi ideología. También. Cámara. Entonces, de eso habla la canción, ¿no? O sea, que realmente no tenemos por qué celebrar el descubrimiento de América, puesto que hay mucha sangre derramada atrás de. Sí. Bueno, esta canción la descubrí porque me empezó a gustar un grupo que es encabezado por Fernando Rivera Calderón, Monocordio. Esta canción se llama Se Vende Mi País. Es una canción que a mí me gusta mucho, porque básicamente, bueno, la letra es muy simple, pero habla de todo lo que de alguna manera o de otra está a la venta. Hace mucho que no escucho esta canción. Como la misma sociedad está a la venta por un voto, o como el mismo gobierno pone a la venta o malbarata, o no sé cómo decirlo, pero está a la venta prácticamente todo en el país. Y es una canción que yo escuché cuando el programa del Hueso era lo que era, porque ya no es nada de lo que era. No, nada que ver. ya sí, no. Ya no era nada, ya no es nada ahorita comparado con lo que era hace unos años. Al salir Fernando ya valió cheto, sí. Y aparte por lo que salió, bueno, pero sí fue un escándalo en ese momento para mí. Y básicamente se vende todo aquí en este país. Sí. Entonces es una de mis favoritas. Vas. ¿Otra? Ya es tu recomendación, sí. Ahora entonces pasamos a nuestra sección, ahora sí. Recomienda una rola. Hoy no hubo noticias. Hoy no hubo noticias porque no hay nada que tan relevante, tan absurdo. Mi noticia de hoy es: se vendió un cheto en $1,000,000. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Porque tenía la forma de un gusano. Yo lo hubiera comprado si fuera millonaria. Es que, o sea, conocen los stickers de las pichulas. Ajá. Ya saben que no puedo creer que no sabías que era una pichula. Bueno, pues lo tuve que buscar en Google. No puede ser. Bueno, a menos que lo dijera tal cual.
Pene triste. Así dice. Yo tengo un sticker que dice pene triste. Bueno, el chiste. Se vendió un chete en $1 millón. ¿Qué? Sí. Porque tenía la forma de una pichula. Bueno, un gusano, no una pichula, pero. Ajá, se entiende. Ay, no puedo creerlo. No puede ser. Sí, bueno, esa es mi noticia de hoy. Bueno, nosotros tuvimos noticias. Volvemos al estudio, Joaquín. Entonces, ¿quién va a recomendar primero una rola? ¿Ya la tienes lista? Ya. Vas, échale. Bueno, este tema en general se me ocurrió precisamente por esta canción. Como esa música de protesta, al menos yo creo que en los últimos 10 años, pues ha ido desapareciendo. Hasta que alguien otra vez vuelve a levantar la voz y me sorprendió más todavía la contestación que tuvieron los mismos medios y el mismo gobierno de este país, no de este nuestro, sino del país al que hace referencia esta canción. Okay. Se llama Patria y Vida. Estuvo o se hizo se hizo viral precisamente por la letra que tiene esta canción. Es una canción de músicos o de artistas cubanos hablando acerca del régimen político que tienen ellos, ¿no? Y de lo difícil que ha estado siendo vivir la vida en Cuba. Y tiene obviamente ritmos modernos que no son tan de mi agrado la música, pero la letra es lo que más me llama la atención. Y este tema tuvo una respuesta de parte de otros artistas, obviamente que están, no sé si financiados, pagados o estén a favor del gobierno castrista en Cuba, pero apelan a muchas, a recordar, ¿no? Que cómo fue la lucha por la libertad de ese país. Sí, está chida la canción, el ritmo de todo, sí. A mí no es de mis favoritos, sí. Pero la letra creo que vale la pena y sobre todo que es una colaboración entre varios artistas cubanos con eso, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Este gobierno que tienes, este régimen, esta ideología que tienes, ya va para afuera, ya tiene que terminar, ya es momento de hacer algo más. Y apelo a eso, a que haya más música así. Sí. A que ya no la escuchas y cuando sacan una canción así se vuelve viral. O sea, se vuelve tema en que tocan en las noticias, a lo mejor de muy superficial. Pero está ahí, o sea, lo hacen presente. Para ninguno, al menos en Latinoamérica, no creo que para alguna sociedad sea desconocido este tema en Cuba. Y entonces te hace voltear a verte a ti mismo y al país en el que estás y decir, ¿qué está pasando? Sí. Entonces por eso me gusta esta canción, por eso sugerí el tema, porque lo iba a sugerir esta canción que no tenía nada que ver con el tema anterior y ahora tiene mucho que ver. Vale. Vas. Ok. Como siempre, claro que sí. Esta. Como siempre. Ok, esta canción se llama Not Today, igual de los BTS, de Magnum Sonyeondan, de los Boy Scouts, de Behind the Scenes. Ok, de ellos. De todos los nombres que tienen. Boy Scouts. Ok. Prácticamente esta canción creo que va muy de acuerdo con el tema, ya que justo como dice la canción, es como vamos a luchar y no nos vamos a rendir nunca. O sea, ustedes van a esperar que nos rindamos, pero nunca va a ser así. Y hay una frase al final de la canción que dice como vamos a luchar y sobreviviremos juntos. Y de hecho es una canción que han utilizado mucho, por ejemplo, en el movimiento feminista, las ARMYs hicieron varios videos como recopilándolos y ponen esa canción de fondo. O cuando han pasado como la protesta de Black Lives Matter, también utilizaron esa canción. Entonces, prácticamente la canción te dice que vamos a luchar y no importa lo que nos hagan, si nos golpean, si nos matan,
pero nosotros vamos a seguir luchando por lo que queremos y por nuestros sueños y por nuestros derechos. Entonces creo que sí es una canción que está muy de acuerdo. Y de hecho el MV sí es muy específico. Sí. El video musical es muy específico porque prácticamente aparece que BTS está corriendo y atrás es como la gente, el gobierno, se puede decir, como va disparándoles. Entonces sí está muy muy chida esa canción. Y el video deberían de verlo también. Y aprenderse la coreografía. Ajá, y hacer stream y subir vistas y compartir la canción. Claro. Bueno, la mía. Uy, joyita. Algo así. ¡Qué buena rola! Se llama El Aguante y es de Calle 13. Va esta canción muy dirigida al pueblo, a decir que... Es que estoy acá haciéndolo así. A decir que, o sea, es una canción que le canta el pueblo al gobierno diciendo que me hagas lo que me hagas, yo aquí estoy y aguanto, ¿no? Y resisto. Sí. Y sigo luchando y sigo en pie, a pesar de todo lo que, o sea, todo lo que tú hagas en contra mía para tirarme. Yo aquí sigo y sigo luchando y sigo en pie. Entonces, Sí, esa canción es Estamos una ligadas, chulada. versión coreana, versión española. Sí, de hecho. Y está Versión chida. tercermundista. ¡Qué buena rola! ¡Qué buena Sí, es una rola! buena rola. Bueno, Esta a mí en sí lo está en mi particular, top de Calle 13. a mí en lo particular siento que Calle 13 tiene un mensaje muy fuerte. Sí. O sea, sí es como directa al gobierno. Entonces sí me gustan mucho sus canciones, creo que tienen un impacto muy fuerte Sí, en y como Latinoamérica. decías, ¿no? O sea, muy, muy concreto a lo que te quiero decir, o sea, Ujú, sin, más muy directo sin al tema. disfrazarlo, ¿no? O sea, Uy, te lo pero digo ¿qué tal crees? cual. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué crees? crees? Entro más En un bien en un conflicto con Calle 13. Bueno, aquí terminamos el podcast. No. No me cortes, por favor. Dame 5 minutos. Yo tapándolo en la edición con un emoji así. No sé si has visto o estuviste presente en el Vive en el que estuvo Calle 13. No. Bueno, busca el video en YouTube. Y prácticamente lo que él les dice, porque fue muy criticado y fue abucheado en ese momento, porque en ese momento Calle 13 era reggaetón. Era reggaetón, claro. Y que el reggaetón se presentara en el Vive Latino era como, no. ¿Cómo te o sea, atreves? sí. Entonces, porque en ese momento creo que era la canción de Atrévete, era la que estaba De moda. de moda, ¿no? Y Mi a canción. mí me gusta, yo no creo que Calle 13 sea solo reggaetón. No. Obviamente Bueno, tiene influencia por el sí, país sí. del que es, obviamente. Pero a mí o sea, lo que me gusta es que es una variedad de ritmos, pues latinos. Sí. Lo que en su momento cuando empezaba era Café Tacuba también, pero era más de ritmos mexicanos, Sí, más que claro. latinos. Pero lo que más resalta son las letras de Calle 13. La música tampoco totalmente es de mi agrado, pero por eso entro en un conflicto, porque sí me gustan y digo, ay, no más, suena a reggaetón eso, pero Está chido. sí está chido. Pero es lo que decía este artículo, ¿no? Que estábamos leyendo de Red Bull, que ahora yo creo que mucha parte de las canciones de protesta vienen del rap, vienen del hip hop, vienen Del rock. del... Sí. Ya no vienen tanto del rock, ¿no? Ya no solo es esa parte. Entonces es a lo mejor una cuestión de adaptación, si tú lo quieres ver así. Sí. Pero me gusta Calle 13. Debo de admitir. ¿A quién no le gusta la neta? Si habrá quien no. A los puristas del rock, yo creo que no. Sí, no, y también iba a eso, ¿no? Y no toqué ese punto. Pero sí veo que nuestros contemporáneos sí son muy así, ¿no? El rock es lo único válido, la única música buena y lo demás es basura. Es lo que luego hablo con mis amigos y, o sea, creo que muchos millennials se quejan de mi generación de centennials porque somos como muy intensos y que nos aferramos a algo, pero luego los ves comentando y es como de, güey, o sea,
Sí, sí es como de, sí. Ya quedamos en el punto de que caían nuestros papás. Ajá. Es que en mis tiempos era mejor todo, ¿no? Y en mis tiempos sí era Ay, ¿qué me da? o sea, en mis tiempos sí fue la mejor música, fue la mejor época, éramos mejores personas, bla, bla, bla. Entonces ya estamos cayendo en ese punto, yo creo que tampoco, ¿no? O sea, eso me refería con que tener la mente un poco más abierta en muchos temas, ¿no? Y es algo que siempre voy a estar quejándome, como siempre. Pero, o sea, realmente creo que es muy hipócrita de su parte, a veces. No digo que todos, o sea, que en toda la generación es así, ¿no? Como siempre, hay partes de la generación. Claro. Que digan como que son la generación del cristal, dejen de estarse quejando por todo y que quién sabe qué. Pero luego los ves como comentando y ellos acá criticando y es como de, es que ¿por qué hizo esto? Y se pone a llorar y es como de... Mira, en resumen, yo creo que todos... Espera. ¿En resumen de qué? ¿De qué? ¿Del tema? Okay. Bueno, a manera de conclusión. No, de lo que está diciendo Alfa. Okay. 2 horas de podcast. Ya sé, Se emocionamos. Bien lo dijo Raúl. En resumen, yo creo que todos los extremos son malos. Sí. ¿No? O sea, el punto es, ni todo lo que tú opines es como, tiene que ser así. Sí. O sea, sí tienes que estar abierto a otros puntos, pero tampoco te puedes ir a los extremos de que ya todo es malo, ya todo está mal, porque yo lo pienso así, porque creo que estamos en una sociedad en la que se está deconstruyendo, pero también es o sea, es eso, no caer en los extremos de todo haces berrinche o todo me molesta porque soy frágil, ¿sabes? O sea, sí es encontrar el punto medio y el equilibrio en diversos temas que ahorita están en la sociedad, ¿no? Y exacto, o sea, en el mismo tema, creo que, y por ejemplo, he visto muchos comentarios así, o he escuchado de gente que es como, por ejemplo, mi generación o jóvenes dan su opinión sobre cierto tema, y es como de, no, ¿tú qué me vas a venir a decir a mí? Porque pues yo ya viví más años que tú. Sí, es como, y eso porque no es así nuevo. se hizo. Y creo que, exacto, no es nuevo, pero creo que, como dices, es una sociedad que está deconstruyéndose. Pero mi generación, o por lo que yo he visto, ha tratado como de corregir ese camino. Sí. Es como de, quiero hacer algo por el país, por el mundo en sí. O sea, quiero como que ya todo se vuelva algo más pacífico de cierta forma. Sí, darle un enfoque diferente a lo que le dimos los adultos ahora, ¿no? Pero sí. Ahora sí, sea, como que no cayendo en los extremos de cancelando películas y personajes de 1970. Por ejemplo, o sea, no. Eso también tengo un conflicto muy grave con eso. Porque es como, y pongo un ejemplo como muy cercano a mí. Cuando cancelan a personas buscando tweets de hace 60,000 años. Sí, claro. Obviamente mi manera de pensar va a cambiar. Claro. O sea, ese tweet fue de 2015 y estamos en 2021. Obviamente no me puedes cancelar porque dije, por ejemplo, ahorita creo que está muy cancelada la palabra de niga. Corta eso, por favor. N-word. Ga. Entonces, si alguien lo dijo en el pasado y encuentra ese tweet, cancelen a esa persona, dejen de seguirla. Es como, ok. Sí, no. Y a pesar de que la persona se disculpa, es como, ok, me disculpo, fue un error, cambié de mentalidad, no, cancelenlo. Y cómo se esfuerzan, la neta, para encontrar tweets con tal de joderte. Sí. Es como, Sí. no, ya ahí sí llegan ya a un extremo de cancelación demasiado, o sea, ya. A manera de conclusión. Así. Ya llevamos 1:40. No, 1:40. No manches. Creo que es el episodio más largo que hemos hecho. Sí. ¿Qué podrías decir a manera de conclusión? Sí. Madres. No sé, piénsalo tú. Okay. Bueno, dice tú, ¿qué? Piénsalo tú. Es que mientras debatíamos, el día lo pensó. Sí, ya sé. Sí. Yo creo que son varios puntos, pero para resumir, lo que decían ahorita es algo bien importante. Ahorita, en la actualidad, hay varios, no sé si autodenominados o que la sociedad los denomina como líderes de opinión, los cuales no lo son, o tienen una opinión personal. Entonces yo los invitaría a que formen una opinión personal, pero realmente
Ajá, porque y basada en sienta. algo, ¿no? Porque Claro. realmente tengan esa convicción y esa certeza de tener una opinión. Si no tienen una opinión también es totalmente válido, ¿no? O sea, al final, si no te interesa o no te involucras, pues es problema individual, pero creo que de alguna manera estamos involucrados en la sociedad, al menos Sí. mexicana, o al menos nosotros de la Ciudad de México, y del gobierno, y de la sociedad, y de la economía, y Ahora sí que busquen su identidad propia, la neta. No, si no van a sé. apoyar o no apoyar algún Ajá. movimiento, están en total libertad de hacerlo, pero si lo hacen, creo que hay que informarse. Ajá. Y bueno, perdón por interrumpirte. Y creo que ahora sí como crea tu opinión. Y o sea, si te quieres dejar ir por la borregada, pues está bien, pero al fin y al cabo, como dices, siempre termina informándote y como desarrolla por qué sigues esa opinión. ¿Sabes? O sea, no solamente, pues porque ellos lo opinan, pues yo también opino. Pero ¿por qué? Pues no sé. Pues porque, Porque ellos también. porque está un Porque artista son muchos. famoso ahí y ahí está, no. Sí, O sea, sí. realmente pues, está bien, o sea, si lo sigues pues es tu problema, pero Sí. realmente creo que debemos de estar o apelar a uno, a la historia del país, dos, a nuestra memoria, que es muy corta a veces, y tres, a los valores que tenemos cada uno de nosotros. Claro. Sí, Entonces, puedes estar a favor, puedes estar en contra. pero con argumentos. Al final, al menos aquí, nosotros en este podcast, en nuestra casa, en nuestra familia, respetamos la opinión de la postura que tengan. Eso es respetable. Que la aceptemos es otra cosa. Sí, claro. O que no concordemos con Sí, la sí, ideología del otro, pero De eso no crear- implica que no, que existan faltas de respeto. Exacto. ¿no? Al menos en mi caso, yo creo que cuando entre nosotros hay una opinión distinta, al menos yo, en mi manera de pensar y de actuar, pues lo digo, ¿no? Y tenemos ese respeto y no se pierde el amor o el cariño que nos tenemos, ni el respeto que nos tenemos, porque opines diferente, aunque creo que sí hay al menos en la mayoría de los temas hay una concordancia entre nosotros, pero creo que tenemos que realmente definir bien nuestra ideología para poder actuar conforme a eso. Ok. Mi conclusión es, no sean borregos. Ya, en resumen lo que acaban de decir. O sea, fórmense Chale, su propio es que criterio, es su que es propia bien ideología difícil, es bien y difícil. defiéndanlo. O sea, Diciendo, me sean refiero a que borregos. no sean borregos y que porque es el tema de moda y porque la gran mayoría opina de esta manera, entonces yo también voy a opinar de esta manera. Pero No, es que, o sea, fíjate, fórmense su propio criterio de las cosas y ahí defiendan sus ideas. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. sí, podemos seguir hablando de Sí, esto. nos podemos aventar Música 3 de horas de Yuya. podcast, pero yo creo que cada uno de nosotros resumió bien todo lo que hablamos punto de en vista. este podcast, ¿no? Entonces, está chido. A darle. A darle. Ya, ahora sí despídete. Bueno, Es hora pues de mimir. eso es todo por hoy y No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son en Facebook, Ali95S. En todas las redes. e Instagram y en sus redes. Y escúchenos, en Google Podcast, iVoox, Spotify. Himalaya y véanos ya. en YouTube. Hasta la próxima. Bye. Goodbyes.